Hola, hoy te presento el pecado capital de la lujuria, el deseo descontrolado del corazón que busca poseer y usar a otros para la gratificación personal, ignorando el diseño y respeto debido a Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y la lujuria ofende directamente a tu cuerpo. El diseño original de Dios para el ser humano incluía el deseo y la sexualidad como elementos santos, puros, destinados a la unión matrimonial exclusiva. El origen de la lujuria como una fuerza desordenada y destructiva ocurre en Génesis capítulo 3 versículo 1. Al desobedecer a Dios en el Edén, la naturaleza humana se corrompió. Esto hizo a los deseos puros y egoístas. Antes de la caída, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Tras el pecado, sus ojos se abrieron con malicia, sintiendo vergüenza y necesidad de cubrirse. El prójimo dejó de ser visto puramente como bendición para ser objeto potencial de codicia. El deseo propio seduce a la mente, concibe el pecado y produce la muerte espiritual. Santo Tomás de Aquino define a la lujuria como el abandono de la razón por un placer desordenado de la carne, ya que somete a la razón y a la voluntad a los apetitos inferiores del cuerpo. El problema no radica en los cuerpos bellos, sino en el alma que los ama de manera perversa. Este pecado es capital, ya que de él nacen otros muchos pecados. Las hijas de la lujuria son ceguera de mente, irreflexión, precipitación, inconstancia, amor propio, odio a Dios, afecto al mundo presente, horror al mundo futuro. En la Biblia hay muchos relatos históricos impactantes relacionados al pecado capital de la lujuria. Pero hoy en este día te estaré hablando de uno muy impactante que nos hace ver cómo la lujuria puede llevarte a perder la razón y cometer actos horribles contra quien deseas, como animal, no como persona pensante. Y cómo después de usar a la persona pasas a odiar, repudiar y sentir asco, porque ves a la persona solo como un objeto sexual. Hola mis hermosas creaciones de Dios, hoy quiero compartirles esta historia bíblica para reflexionar en el pecado capital de la lujuria. Espero que la disfruten mucho, así que te invito a respirar y relajarte un poco con esta historia. La obsesión y la enfermedad de Amnón. Amnón era el hijo primogénito de David y por tanto el heredero principal al trono de Israel. Tamar era su media hermana. Compartían el mismo padre, pero tenían madres diferentes. Y era hermana directa del príncipe Absalón. El relato bíblico señala que Amnón se enamoró de ella, pero los hechos demuestran que era una fuerte obsesión de carácter sexual. Como Tamar era una joven virgen y vivía bajo la estricta protección de la casa real, Amnón veía imposible acercarse a ella. La frustración de no poder poseerla lo llevó a un estado de profunda angustia y decaimiento físico. Al notar el grave deterioro físico del príncipe, su astuto primo, Jonadab, intervino para ofrecerle un plan manipulador. Jonadab le aconsejó a Amnón que se metiera en la cama y fingiera estar gravemente enfermo. Le indicó que, cuando el rey David fuera a visitarlo, le pidiera como último deseo que su hermana Tamar acudiera a sus aposentos para prepararle algo de comida y alimentarlo con sus propias manos. El rey David, ignorando las intenciones de su hijo, accedió a la petición y envió a Tamar al lugar.
Tamar llegó de forma inocente a la habitación de Amnón y procedió a cocinar tortas para él. Una vez que la comida estuvo lista, Amnón ordenó a todos sus sirvientes que salieran del aposento, quedando completamente a solas con ella. Cuando ella se acercó al lecho para darle de comer, Amnón la sujetó a la fuerza y le exigió que se acostara con él. Ella intentó disuadirlo desesperadamente, recordándole que tal acto era una tremenda vileza en Israel, que traería deshonra pública para ambos y que violaba flagrantemente la ley de Moisés respecto al incesto. Incluso le sugirió que le pidiera formalmente su mano al rey David, asumiendo que el monarca podría concederla. Amnón se negó a escuchar razones y, aprovechando su superioridad física, la forzó y abusó de ella. La Biblia describe un drástico y brutal cambio psicológico en Amnón. Inmediatamente después de consumir el acto, su supuesta pasión se transformó instantáneamente en un odio y desprecio extremo hacia Tamar. El texto señala que el aborrecimiento que sintió por ella fue superior al deseo que antes le había tenido. Sin ninguna compasión por su estado traumático, Amnón ordenó a sus criados que la echaran a la calle y cerraran la puerta con cerrojo tras ella, completando así una humillación devastadora para la princesa. Tamar salió del lugar llorando desconsoladamente, rasgó sus vestiduras reales en señal de luto y deshonra y buscó refugio en casa de su hermano carnal Absalón. Cuando el rey David se enteró de la atrocidad cometida por Amnón, se enfureció enormemente, pero no aplicó ningún castigo ni sanción legal, debido a que Amnón era su hijo primogénito favorito. Al ver la impunidad de su medio hermano y el dolor de Tamar, Absalón guardó un silencio absoluto, impregnado de rencor durante 2 largos años. Pasado ese tiempo, organizó una fiesta de esquila de ovejas, invitó a todos los hijos del rey y ordenó a sus criados asesinar a Amnón, mientras éste se encontraba ebrio, desatando la primera gran crisis de sucesión en el trono de Israel. Mientras que el amor busca el bienestar, el cuidado y el respeto del otro, la lujuria se enfoca exclusivamente en la autosatisfacción. A Amnón no le importaba el futuro, la reputación ni el bienestar emocional de Tamar. Solo le importaba saciar su propio impulso. Para Amnón, Tamar dejó de ser su hermana, una princesa y un ser humano digno, para convertirse en un simple objeto de consumo. Una vez que el objeto fue utilizado, perdió su valor ante sus ojos, lo que explica por qué la expulsó a la calle con desprecio absoluto. La lujuria despoja a las personas de su humanidad y las reduce a herramientas para el placer propio. Un solo acto impulsivo guiado por la lujuria desencadenó un efecto dominó que destruyó múltiples vidas: la dignidad de Tamar, la vida del propio Amnón, la paz de David y la integridad de Absalón. La reflexión final es que la lujuria nunca se queda encerrada en una habitación. Sus consecuencias siempre terminan desbordándose y dañando el entorno familiar, social y personal de quien la cultiva. El amor ve a la persona, la lujuria solo ve el objeto. Quien no aprende a gobernar sus impulsos termina gobernado por sus propias consecuencias. El día de hoy te tengo otra hermosa historia que me gustaría mucho que escucharas. Es sobre el mismo tema y te ayudará mucho a reflexionar. Esta historia es la siguiente. El Padre Almeida y el Cristo que habló.
El padre Almeida era un joven fraile del convento de San Diego en Quito, que antes de completar su formación se dejaba llevar por sus impulsos. Aunque vivía en el convento, todas las noches sentía la tentación de salir a las calles para divertirse, beber y estar con mujeres. Para salir sin ser visto, el padre Almeida subía por una ventana que estaba en lo alto de una pequeña capilla. Para alcanzarla, tenía que apoyarse en los hombros de una imagen de Cristo crucificado que estaba allí. Según la leyenda, cada vez que el fraile ponía su pie sobre la imagen para saltar, el Cristo levantaba la cabeza y le preguntaba con voz profunda: ¿Hasta cuándo, padre Almeida? A lo que el joven, con audacia y falta de respeto, siempre respondía antes de saltar: hasta la vuelta, señor. Una noche, tras salir de su juerga, el padre Almeida regresaba al convento cuando se cruzó con un cortejo fúnebre oscuro y misterioso. Curioso por saber quién había muerto, se acercó a mirar el rostro del difunto en el ataúd. Al hacerlo, quedó petrificado. El hombre muerto era él mismo. Aterrorizado por la visión de su propia muerte en pecado, corrió al convento, se postró ante el mismo crucifijo que usaba para escapar y pidió perdón entre lágrimas. Desde ese día no volvió a salir ni a cometer esos pecados horribles, convirtiéndose en un modelo de santidad y disciplina dentro de su orden. En la reflexión católica, esta historia enseña que Dios siempre está esperando el momento de nuestra conversión. La pregunta del Cristo, ¿hasta cuándo?, es un recordatorio de que la paciencia divina es grande, pero que nuestra vida es breve y debemos cuidar nuestra alma antes de que sea tarde. La respuesta del fraile, hasta la vuelta, Señor, es la esencia de la tibieza espiritual, es el pensamiento de quien cree que puede controlar a Dios. Disfruto hoy y pido perdón mañana. La vida no la tienes comprada, tu mañana es hoy. El tiempo le pertenece a Dios, y si Él te llamara a su presencia, ¿estarías listo? Espero que estas historias te hayan gustado. Gracias por estar en mi canal. Dios te bendiga.